Muy bien, entonces vamos a comenzar para que no se nos haga tarde. Entonces, bueno, bienvenidos entonces a este seminario de COVID-19, nuevos retos de bioseguridad. Vamos a presentar entonces la profesora de Ingeniería Química Marta Cuenca, el profesor de Ingeniería de Alimentos Fabián Rico, el doctor en Alimentos, ingeniero de Alimentos Marco Mazón y quien les habla, la ingeniera química Claudia Hernández. Sean ustedes entonces bienvenidos. Entonces, bueno, la información que tenemos, el contenido que tenemos planteado, no sé si alguien me quería comentar algo. Ok. El contenido que tenemos entonces, vamos a hablar primero de unas generalidades de microbiología, eso para dar un poco de contexto a quienes no conocen mucho acerca de este tema. Posteriormente hablaremos de los virus, hablaremos por supuesto del SARS-CoV-2, COVID-19, las fuentes de contaminación, lo que son vectores de contaminación, riesgo versus peligros, algunos temas sobre bioseguridad y una introducción a la resolución 666 de 2020, que pues es una normatividad general acerca de protocolos de bioseguridad. Entonces, muchas veces hemos escuchado hablar de términos como micro, nano, decimilo, mili, pero muchas veces no tenemos muy claro a qué se refieren estos términos. Hablar de estos términos es muy importante, especialmente cuando hablamos de microbiología y de microorganismos, porque nos permiten entender las dimensiones que tienen estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, quizás hayamos escuchado hablar de lo que es una micra. Para eso, entonces, quiero presentarles esta tabla para tener un poco más de claridad. Cuando hablamos entonces del metro, que el metro sí es una unidad para nosotros muy familiar, podemos tener cantidades mucho más grandes, decámetros, hectómetros, kilómetros, o cantidades mucho más pequeñas. Por ejemplo, entonces tenemos las micras. Las micras o micrómetros son la millonésima parte de un metro. Es como si yo tomara un metro y dividiera eso en 1.000.000 de partes y tomara una parte. Eso es una micra. De allí entonces viene el término micro, que va asociado con la microbiología, porque son esas dimensiones de esa millonésima parte del metro de las que estamos hablando cuando hablamos de microorganismos. Incluso los virus, como veremos un poco más adelante, son partículas todavía más pequeñas. Entonces aquí nos va a interesar hablar acerca de las micras o micrómetros, que son del orden de 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6 metros, la millonésima parte, y de nanómetros, que es entonces como si yo tomara ese metro, le dividiera en 1.000.000.000 de partes y tomara una de ellas, o sea, cantidades muy pequeñas realmente. Bien, entonces aquí tenemos una escala de diferentes dimensiones para tener una idea más clara acerca de ese tema que estamos hablando. Entonces, tenemos aquí en estas escalas que tenemos acá marcados en este círculo, partículas, tenemos acá el metro, que sería como las dimensiones de los seres humanos. Tenemos cantidades más pequeñas, cuando tomamos una centésima parte de ese metro, estaríamos hablando del centímetro, ¿sí? Que es tomar ese metro y dividir en 100 partes y tomar una de ellas, un centímetro. Si dividimos en 1.000 partes, estaríamos hablando de 1 milímetro. Y si dividimos en 1.000.000 de partes, como ya les estaba diciendo, y tomo una de ellas, eso sería un micrómetro. Entonces, en estas dimensiones se mueve el mundo de la microbiología. Allí podemos tener entonces los virus, que son del orden de 100 nanómetros. Podemos tener los cloroplastos, del orden de 1 micrómetro, algunas bacterias que están por allí por los 3 micrómetros, y células animales y vegetales que pueden ser del orden de 20, 30, 40 micrómetros. Bien, entonces tenemos, bueno, esta tabla que es una tabla donde vamos a presentar, o les quiero presentar como los 4 grandes grupos de microorganismos que podemos considerar con algunas de sus características. Dentro de esos grupos, entonces, vamos a comenzar hablando por los virus. Los virus, entonces, son partículas infecciosas que tienen entre 18 y 600 nanómetros, o sea, son muy pequeñas. Son parásitos reales, digamos, de las células, porque ellos como tal, por sí solos, no se pueden reproducir. Necesitan entonces de una célula huésped para usar su maquinaria celular para poder reproducirse. Así que los virus lo que hacen es que parasitan distintos tipos de células y pues allí es donde pueden, cuando atacan o parasitan esa célula, es que pueden entonces reproducirse y replicarse.
En el caso, bueno, en esta tabla queremos nosotros presentar, además de cómo es la estructura de estos microorganismos, también acerca de qué es lo positivo de cada uno de ellos y qué es lo negativo, o sea, qué nos gusta y qué no nos gusta acerca de los virus. Entonces, bueno, no todos los virus son malos como pudiéramos creer, sino que tenemos virus que son buenos. Entonces, por ejemplo, los virus que son bacteriófagos son aquellos que atacan o infectan solamente a bacterias. Y cuando ellos hacen eso, cuando hacen ese ataque a esas células que son nocivas, digamos, patógenas, pues causan su muerte. Dentro de esos, entonces, podemos hablar de bacteriófagos que infectan células como, por ejemplo, la Escherichia coli, que es una bacteria que es patógena, que nos causa enfermedad, o los virus que pueden parasitar a las pseudomonas. En cuanto a qué nos gusta, no nos gusta de los virus, pues allí ya es mucho más familiar para nosotros, porque tenemos virus que nos causan desde simples resfriados, pasando por la gastroenteritis, hasta la muerte. Dentro de los virus, entonces, tenemos muchos tipos de enfermedades que en realidad son causadas por virus. Podemos hablar, por ejemplo, de la rabia, del ébola, de la viruela, del SIDA o VIH, y por supuesto del coronavirus o COVID-19, del que más adelante se va a mencionar algo más en detalle. Como un segundo grupo, entonces tenemos las bacterias. En las bacterias, entonces, son estructuras relativamente simples, son mucho más grandes que los virus, de 1 a 20 micrómetros o más, y se pueden clasificar como por su forma o su disposición. Entonces, de las bacterias podemos hablar de los bacilos, de los cocos, ¿sí? Tenemos distintas clasificaciones de acuerdo a su forma. Aquí tenemos un esquema de lo que puede ser una bacteria. Hay distintas formas y tipos de bacterias. Y las bacterias también son familiares para nosotros en el sentido positivo, o lo que nos gusta, y es que son, gracias a las bacterias tenemos distintos tipos de productos alimenticios y biotecnológicos. Dentro de esos productos, pues podemos hablar, por ejemplo, del yogur, donde se emplea entonces para realizar la fermentación de la leche y obtener el yogur, bacterias como el Lactobacillus bulgaricus, el Streptococcus thermophilus. También tenemos las bacterias que son probióticas, como el Lactobacillus casei o el Bifidobacterium lactis. Y también, obviamente, también las bacterias son familiares para nosotros porque también hay muchas bacterias que causan enfermedad. Entonces, en cuanto a lo negativo de las bacterias, pues tenemos aquí varios tipos, la Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus pyogenes, algunos de esos provocan infecciones en la piel, provocan algunos tipos de neumonía, el Staphylococcus aureus, el Helicobacter pylori. Esta Helicobacter pylori es la que ha estado asociada digamos, varias causas de gastritis. Entonces, allí también tenemos un lado positivo y un lado negativo de las bacterias. También tenemos un tercer grupo que son los hongos. Los hongos, entonces, están conformados por dos tipos de microorganismos. Podemos hablar de las levaduras, que son unicelulares, y podemos hablar de los mohos, que son organismos filamentosos, estructuras más complejas, como esta que tenemos acá. En el caso de los hongos, pues también hay hongos, digamos, que son benéficos para nosotros, como por ejemplo, los que nos ayudan, nos sirven para producir muchos productos alimenticios y biotecnológicos. Dentro de esos, entonces, tenemos, por ejemplo, los que se emplean como el Penicillium roqueforti, que se emplea en la elaboración del queso azul. También el Penicillium chrysogenum, que sirve del cual se obtuvo por primera vez la penicilina. Y tenemos, por ejemplo, por supuesto, la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es muy importante en la elaboración del pan, del vino y de la cerveza. Entonces, tenemos aspectos muy positivos también acerca de los hongos. En el caso de lo negativo, también existen hongos o levaduras que pueden causar enfermedades de muchas clases. Dentro de esos, entonces, tenemos los Aspergillus, que causan la aspergilosis. Tenemos los criptococos, tenemos también la cándida. Entonces, también hay esta doble, digamos, característica positiva y negativa de los hongos. Y como un cuarto grupo tenemos entonces los parásitos. Los parásitos entonces son microorganismos mucho más complejos, los hay de diversas dimensiones, de los protozoarios que pueden medir entre 1 y 2 micras, hasta las tenias que pueden medir hasta 10 metros. Tenemos aquí entonces, bueno, como un esquema, la Giardia. Desafortunadamente de los parásitos sí no hay ninguno que nos genere ningún tipo de beneficio ni que se use hasta ahora, digamos, de forma positiva. Todos están asociados a enfermedades. Dentro de esos entonces podemos mencionar algunos como Trichomona vaginalis, la Giardia, Trypanosoma, el Plasmodium, que es el que causa la malaria, ese Trypanosoma cruzi que genera el mal de Chagas, que también es una enfermedad grave.
Bien, los microorganismos entonces son ubicuos, digámoslo así, porque nos los encontramos en todas partes. Realmente están en todas partes, están en nuestro organismo y en nuestro organismo cuando están en equilibrio, pues nos generan, digamos, son importantes para nosotros igualmente, están en nuestra piel y también están en nuestro entorno. Tienen entonces distintas características y distintas propiedades, pero esos microorganismos igualmente son muy importantes porque como vimos hay muchos procesos que se dan a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de la naturaleza, a nivel de la evolución, que todos se dieron gracias a los microorganismos. Entonces, como están en todas partes, tenemos que ser como muy conscientes también de ello y de tener un manejo cuidadoso, porque obviamente, como sabemos, los que son patógenos o son negativos, pues nos pueden causar enfermedad. Entonces, como podemos ver, la parte microbiológica, en realidad hay todo un mundo microbiano con toda una gran cantidad de microorganismos allí presentes y muchos, pues como ya vimos, que nos brindan características positivas, pero otros que también nos causan, digamos, graves enfermedades. En cuanto al tema de los microorganismos, entonces el hombre, el ser humano, es fuente y vector de contaminación. ¿Por qué? Pues como les digo, los microorganismos los tenemos en todas partes y están en nuestra piel, están en nosotros, en nuestras vías respiratorias, bueno, en distintas partes. Y si estamos enfermos, entonces podemos constituir una fuente y un vector de contaminación. Un vector, entonces, es el medio aquel por medio del cual un microorganismo o enfermedad pasa de una persona a otra. Existen distintos tipos de vectores. Por ejemplo, los zancudos son vectores de muchas enfermedades que ya sabemos, entonces cuando pican a una persona infectada y luego pican a otra persona, pues allí ellos transfieren esa enfermedad, sea un protozoario, sea un virus. En ese sentido, entonces también los seres humanos podemos ser vectores y fuente y vector de contaminación, y eso implica que entonces cuando tocamos distintas superficies, allí podemos dejar esos microorganismos en los utensilios que manipulamos, cuando hacemos manipulación de los alimentos y no se hace adecuadamente, cuando entramos en contacto con otras personas, también a través de nuestra ropa, digamos, en nuestra ropa, pues también pueden, digamos, ir determinados microorganismos, y si son patógenos, pues eso nos genera, digamos, una serie de problemas. Bueno, para contextualizarnos un poco antes de empezar a hablar propiamente de los virus y del COVID-19, pues aquí tenemos un esquema que busca resumir muchas de las pandemias, digamos, que se han presentado a lo largo de la historia. Entonces, dentro de esas podemos hablar, digamos, cuando se habló de una pandemia como tal, de lepra en el siglo XI. La lepra, pues, es una enfermedad, digamos, que por mucho tiempo estuvo presente, que como no se conocía cómo era el manejo de esta enfermedad, pues eso nos generaba una serie de problemas. También hubo en el siglo XIV una epidemia de peste negra. Esta epidemia de peste negra generó pues una pandemia que afectó a buena parte de Asia y Europa. Allí básicamente esta peste negra es la misma que se llama la peste bubónica. Era transmitida por las pulgas y era ocasionada también por una bacteria. Se cree pues en ese momento que esa peste negra generaba entre un 45 y un 60% de mortalidad. También tenemos luego la gran peste de Londres del siglo XVII. Esta gran peste de Londres pues fue, digamos, la última gran epidemia de peste bubónica que se presentó en Inglaterra. Luego, en 1817, tenemos la primera pandemia que se presentó del cólera. Del cólera, entonces, también es una enfermedad que es causada por una bacteria. En el caso del cólera, realmente se presentaron varias pandemias, casi todas muy consecutivamente. Muchas de esas enfermedades estaban presentes porque en esa época se desconocía mucho de las prácticas de limpieza, de higiene, de tener, digamos, unos buenos hábitos, y eso facilitaba la transmisión la proliferación y transmisión de ese tipo de enfermedad. En 1889, entonces, también se habló, digamos, de la gripe rusa. Esta pandemia, entonces, se cree que causó la muerte a más de 1 millón de personas. La gripe española, que por estos días la hemos recordado tanto a raíz del problema del COVID, la pandemia de gripe española que se presentó en 1918, justo durante la Primera Guerra, es considerada como la mayor pandemia que se ha tenido hasta el momento. Se habla entonces, fue también causada por un virus, un coronavirus. No, hay, digamos, mucho desconocimiento acerca realmente de su origen. Se tienen distintas cifras acerca de la mortalidad que causó. Algunos autores hablan de 25 millones de personas, otros hablan hasta de 50 millones. Realmente pues es difícil establecer, pero sí se sabe que tuvo un gran impacto y pues de muchísima trascendencia.
En 1957 también se presentó una pandemia de gripe asiática. Esta se originó en China y se cree que mató también a más de 1 millón de personas. En esta pandemia, pues digamos en esta época, fue la primera pandemia a la que ya se le pudo hacer un seguimiento con pruebas de laboratorio. Luego, pues ya más recientemente, en 2003, se presentó entonces una pandemia, perdón, que se consideró de SARS. En esta pandemia de SARS, pues síndrome respiratorio agudo severo, generaba entonces neumonías atípicas. Surgió también en China, se cree que infectó a más de 8.400 personas y que generó la muerte a 919. Tuvo una letalidad del 11%, que es bastante alta. Y bueno, ahora pues que ya es muy familiar para nosotros, que pues es la pandemia que estamos viviendo en este momento del SARS-CoV 2019. Adelante, Marta. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, acá, digamos, para continuar con la presentación, es importante resaltar un poco más, pues, qué son los virus. Entonces, como explicó Claudia anteriormente, los virus son un agente infeccioso, tienen una dimensión muy pequeña del orden de nanómetros, está prácticamente en el límite de lo que nosotros podríamos considerar un organismo vivo, ya que ella no incluye, digamos, dentro de sí una maquinaria celular compleja, sino que básicamente tiene una estructura que más adelante vamos a ver. Es mucho más pequeña que una célula de bacteria, que ya lo vimos en las diapositivas anteriores, y obviamente tiene una pequeña fracción de genoma o de material genético que pues el virus en sí busca conservar a través de la presencia de una cubierta, y adicionalmente pues puede estar compuesta este material genético de ADN o de ARN. Y como mencionó también Claudia anteriormente, los virus entonces necesitan una célula huésped, y básicamente lo que hacen es secuestrarla como si fuera un secuestro, ¿cierto? Secuestran las enzimas, secuestran el material genético y aprovechan esas células pues para reproducir su material genético. Aquí entonces tenemos algunos de los virus típicos, ¿cierto? Que nosotros podemos ver. Las estructuras se pueden ver utilizando pues diferentes técnicas de microscopía. Hay algunos tipos de virus como los bacteriófagos, con los que ya explicó Claudia, que atacan directamente bacterias y que son muy útiles, por ejemplo, para el tema de resistencia de antibióticos, ya que estos pues pueden atacar esas bacterias que también pueden ser nocivas para la salud. Los adenovirus, que son esta estructura que vemos acá en la parte de arriba, y adicionalmente por ejemplo, que es una estructura parecida a la del coronavirus, que es, en este caso, por ejemplo, es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humano, en el cual vemos efectivamente que pues hay varias capas, ¿cierto? Hay como unas especies de chupitas que son básicamente lo que hacen que él se pueda atacar a las células, y dentro encontramos su material genético. Entonces, esto simplemente para recordar, por ejemplo, que hay muchas enfermedades con las que nosotros hemos venido conviviendo a lo largo de la historia que son causadas por virus, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en nuestra región Caribe hemos convivido con virus tales como el Zika, virus tales como el chikungunya, y en África, por ejemplo, con el ébola. Entonces, prácticamente a lo largo de la historia, pues hemos visto que estos virus han estado presentes, y pues básicamente hay que hacer actividades de prevención, pues precisamente para disminuir los contagios como tal. Aquí
una foto del coronavirus, ¿cierto? Esto es una foto de los servicios de salud humana de Estados Unidos, una foto obtenida por microscopía electrónica, obviamente, y pues digamos que ajustada con algunas técnicas fotográficas, en la cual pues se puede ver efectivamente la estructura del coronavirus COVID-2 que produce, digamos, el síndrome de enfermedad respiratoria aguda. Esto simplemente para recordar, ¿cierto? Que en esta época en la que todo el mundo está bastante agresivo un poco de por qué las pruebas, ¿cierto? De COVID no salen tan rápido, pues simplemente es para mencionarles que estas pruebas en las que yo puedo decir que un paciente tiene o no tiene la enfermedad, debo tomarle la muestra al paciente, ¿cierto? Pero adicionalmente debo comparar su secuencia genética. Aquí vemos un ejemplo, ¿cierto?, de las bases, digamos, de los compuestos de las bases nitrogenadas que voy a encontrar dentro de un virus, ¿cierto? Y yo lo que tengo que comparar, yo no, ¿cierto? Un computador lo que hace es comparar esa secuencia que tiene la muestra del paciente con la secuencia que está codificada para el coronavirus. Es una comparación que requiere tiempo, ¿cierto? Hay varias personas acá que en la charla que son ingenieros de sistemas. Normalmente cuando hago pues una secuencia entre mayor número de datos, pues obviamente me consume más tiempo. Y si a eso le sumamos mayor número de muestras, porque son muchas más personas, pues obviamente esto va a llevar un tiempo de procesamiento mucho mayor. Entonces, esto es el porqué de la explicación de por qué la prueba no inmediatamente me dicen si tengo o no tengo coronavirus. Entonces acá, digamos, esto lo tomé de una publicación de Nature, como vemos acá, en la que nosotros podemos ver básicamente, digamos, la explicación de cómo está compuesto ese coronavirus, ¿cierto? Técnicamente, de acuerdo a lo que se ha visto con los diferentes análisis que ellos han visto, en los que efectivamente se especifica que la parte roja interior es un ARN, ¿cierto? Es ácido ribonucleico. Aquí, digamos, están diferentes, digamos, moléculas que ayudan al ensamble como tal de las membranas. Están diferentes tipos de ensambles y, digamos, que permiten que ese virus esté cerrado, protegiendo, y, pues, digamos, los enlaces que son, pues, estas estructuras que se ven acá. Entonces, acá simplemente mencionarles de cómo funcionan los test actuales, que son, pues, digamos, en los que nosotros estamos pensando de por qué no nos dicen rápido que si tengo o si no tengo coronavirus. Básicamente es necesario, pues, tomar la muestra, hacer una purificación, porque yo no puedo analizar ni, digamos, ni las secreciones de un paciente ni la sangre directamente, sino que tengo que prácticamente purificar el ARN, ¿cierto? El material genético que esté allí, y con base a ese material que yo logre recuperar de esa muestra es que voy a hacer la comparación que yo les comentaba anteriormente que se hace. Entonces, básicamente para hacer esa comparación hay una serie de técnicas de biología molecular que se llevan a cabo, donde hay que utilizar colorantes, hay que utilizar diferentes reactivos que van a permitir pues que se lleve a cabo esta identificación. ¿Qué problemas tenemos con los tests? Ya sabemos que son lentos, ¿cierto? Que obviamente por la alta demanda, porque en este momento no solo Colombia, sino muchos países están llevando a cabo los tests, los reactivos son escasos, ¿cierto? Y también, pues, como cualquier técnica de análisis de laboratorio, puedo contar con falsos positivos o falsos negativos. Entonces, precisamente, digamos que se está trabajando hacia una parte más adelante, que es no solamente hacer este tipo de pruebas, sino también adicionalmente hacer una prueba en la que nosotros podamos no analizar solamente ese material genético del virus, sino adicionalmente analizar nuestros anticuerpos. Obviamente que los anticuerpos solamente se van a producir en un paciente si éste estuvo en contacto directamente con el virus, pues con el COVID. Ahora entonces le damos la palabra al profesor Fabián Rico, quien va a continuar con la presentación.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos, Fabián. Sí, sí, se oye. Ok, bueno. Continuando con este tema bueno, que en este momento está levantando tanto revuelo a nivel mundial, es muy importante tener también en claro varios conceptos. A nosotros, desde, desde muy pequeños, desde la escuela, incluso desde nuestras casas, nos enseñaron que debíamos lavarnos las manos y que debíamos lavar los alimentos debido a que a través de ellos íbamos a encontrar diversos gérmenes. Esos gérmenes son algunos de los microorganismos que ya se comentaron previamente y que muchos de ellos pueden llegar a ser dañinos y pueden causarnos enfermedades a nosotros. En este caso, es muy importante tener en cuenta que el mecanismo de transmisión de todos esos microorganismos tiene un factor común. Ese factor común es lo que nosotros conocemos como contaminación cruzada. Pero bueno, ¿qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada ocurre cuando nosotros tenemos un paciente, una persona, un alimento, una superficie que se encuentra, en la que se encuentra un microorganismo que puede ser potencialmente peligroso para una persona. Y al entrar nosotros en contacto con esa superficie nos va a transmitir el microorganismo y nosotros lo podemos retener en nuestro cuerpo y luego posteriormente lo vamos a poder transmitir a otras personas. En ese sentido, es muy importante mencionar que mucha de la problemática que se presenta actualmente debido a la transmisión del virus tiene que ver precisamente con estas prácticas higiénicas que nosotros no siempre controlamos. Es muy importante mencionarlas y ver, hacer entender que nosotros mismos podemos hacer la prevención de esta transmisión haciendo unas prácticas muy sencillas que seguramente ustedes las han escuchado. En general, pues la idea es hacer un pequeño comparativo entre lo que puede ser una contaminación en la industria de alimentos versus lo que ocurre en lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia. Eh, en un alimento, en cualquier alimento, eh, se encuentran pues se encuentra pues como en todo lado microorganismos que pueden llegar a alterar el alimento o que simplemente pueden llegar, quedarse ahí y apenas se encuentren las condiciones apropiadas pueden irse a otro sitio donde van a poder crecer y se van a poder reproducir. Esas microorganismos se conocen como compuestos o seres exógenos porque no pertenecen al alimento. Y básicamente ellos se van a encontrar en diferentes superficies, como por ejemplo las carnes crudas, las frutas, las hortalizas, incluso en las superficies en donde se ponen, donde se guardan esos alimentos en los refrigeradores, en los mesones, en las plazas de mercado aún más, porque en las plazas de mercado se controla mucho menos la higiene y pues bueno, esto va a ser un problema después de salud pública. En general nosotros podemos decir que un alimento contaminado o que no ha sufrido un tratamiento de higienización correcto va a ser una potencial fuente de contaminación de otros alimentos que sí están listos para consumir o que se encuentran en proceso de elaboración y que pues a través de ellos se pueden transmitir diferentes microorganismos. Este es el caso, por ejemplo, de cuando tenemos una tabla de picar en la que hemos utilizado, por ejemplo, hemos cortado carne o pollo y sobre ella, sin lavarla ni lavar los cuchillos, picamos, por ejemplo, hortalizas, una ensalada. Al hacer esto, los microorganismos que se pueden encontrar en una carne pueden pasar al alimento fresco que es la ensalada y ahí las ensaladas al no recibir ningún tratamiento
como calentamiento o un tratamiento severo de destrucción de microorganismos, pues van a ser una fuente potencial de contaminación y eso va a hacer que las personas se enfermen. Por otro lado, si un alimento limpio entra en contacto con una superficie que tocó ese alimento, de igual manera vamos a tener una contaminación cruzada. Es importante mencionar que los alimentos frescos y los alimentos cocidos no se pueden almacenar al tiempo porque esto va a ser en el mismo sitio, porque esto va a ser un riesgo para la salud de las personas. En ese orden y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, por ejemplo, todas las superficies que han estado en contacto con alimentos deben ser higienizadas. Debemos evitar que las mismas superficies toquen, por ejemplo, alimentos como carnes y al mismo tiempo toquen alimentos como hortalizas o alimentos crudos, entren en contacto al tiempo con alimentos cocidos en la misma superficie. Cuando nosotros almacenamos alimentos, es muy importante los frescos lavarlos y almacenarlos separados de los alimentos que han sido cocidos. Lo mismo los utensilios usados como cuchillos, trinchos para sujetar las carnes, los alimentos. Es muy importante tenerlos separados. Aquí podemos ver una imagen de lo que puede pasar. Si nosotros tenemos un pollo que estamos procesando, el pollo normalmente durante las operaciones de sacrificio puede contener diferentes microorganismos y que si nosotros, y es normal que lo tenga cuando el alimento está crudo, de hecho es una de las razones por las cuales nosotros realizamos tratamiento térmico, cocinamos la carne, cocinamos el pollo para eliminar esa carga de microorganismos que existen. Si nosotros manipulamos con nuestras manos, valga la redundancia, ese pollo y luego vamos y sin lavarnos las manos manipulamos un lácteo, manipulamos una hortaliza o manipulamos otro alimento que no esté contaminado, nosotros vamos a hacer la transmisión de los microorganismos y vamos a facilitar, vamos a propender porque esos microorganismos se multipliquen y puedan causar enfermedades. Y esto es una cadena que nosotros debemos prevenir. Si nosotros tenemos este tipo de prácticas en todo momento, vamos a evitar que el microorganismo sea capaz de brincar de un alimento a otro o que sea capaz de brincar de una superficie a otra y pueda eventualmente contaminarnos. Un ejemplo típico que nosotros siempre encontramos en cuanto a contaminación cruzada es el de los refrigeradores. Cómo almacenar los alimentos en los refrigeradores y cómo prevenir este tipo de contaminaciones. En este caso, por ejemplo, evitar almacenar los pollos o las carnes en recipientes destapados. ¿Por qué? Porque las carnes exudan agua y con esa agua exudan los microorganismos que van a alterar, que van a ir a otros alimentos. Y eso va a hacer que los alimentos se contaminen, que es básicamente la idea de esta gráfica que se está presentando en este momento. Si caen gotas, microgotas de esos alimentos que están contaminados a otros alimentos, pues eventualmente van a proliferar los microorganismos en los alimentos ya preparados y vamos a tener un deterioro de estos alimentos. Esto no solamente se presenta en nuestras casas, esto también se presenta a nivel industrial. En muchas industrias, al no haber una suficiente limpieza, al no tener una diferenciación de espacios, al no tener espacios demarcados, la contaminación cruzada se puede presentar, por ejemplo, en cuartos fríos, por ejemplo, en zonas húmedas, en zonas de preparación de alimentos frescos. Si no se tiene la suficiente limpieza, la suficiente higiene en esos espacios, vamos a tener problemas de contaminación. Normalmente nosotros siempre estamos en contacto con diferentes superficies, no solamente una persona, sino varias personas. Adicional, como ya se mencionó,
los microorganismos se encuentran en diferentes partes, incluyendo al hombre. El hombre es un vector y el hombre también es una fuente de microorganismos. Es decir, que nosotros tanto los transportamos como que los producimos, debido a los diferentes microorganismos que encontramos en garganta, en piel y bueno, en todo nuestro cuerpo. Y bueno, estos microorganismos eventualmente van a afectar nuestros procesos también a nivel industrial. Una superficie más limpia, una superficie mal desinfectada, va a ser un potencial foco de contaminación y una potencial fuente de infección para las demás personas. En ese orden, y dados los ejemplos anteriores, es importante ver este esquema que tenemos aquí en pantalla. En un sitio como el transporte público, nosotros siempre estamos en riesgo de viajar con alguien que puede estar enfermo. De hecho, las recomendaciones sanitarias siempre nos dicen, debemos asumir que la persona que está a nuestro lado está enferma, precisamente para evitar el contagio y para crear el hábito del distanciamiento social. Si nosotros viajamos en un bus y viajamos muy cerca de una persona que va sana, que va enferma, nosotros como una persona sana viajamos con alguien que va enfermo, el solo hecho de que la persona se toque la nariz, se toque los ojos, las orejas, puede ser una potencial fuente de contaminación. ¿Por qué? Porque si no hay la suficiente higiene, esos microorganismos que estaban en la nariz, en la exhalación de la nariz o en los ojos y demás, pueden llegar a las superficies de un medio de transporte, de un bus en este ejemplo. Y al tocar esas superficies, esa superficie pues nos va a transmitir la enfermedad a nosotros, nos va a transmitir una infección. Por eso es muy importante evitar la aglomeración, realizar un distanciamiento en todo momento. No significa escondernos, no significa pues tampoco tener un miedo excesivo, sino ser conscientes de que las cosas, de que las situaciones, en cualquier situación nos podemos contaminar, y pues eso va a afectar eventualmente a nuestros familiares y a las personas que están cerca de nosotros. Dicho esto, bueno, pues ya vamos a hablar pues Marco va a continuar hablando de lo que es riesgo y peligro. Bueno, muchas gracias, Fabián. Te voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Y bueno, y en ese escenario de... no olvides poner pantalla completa, Marco. Espera, ¿ahora? Espera. Ahora sí. ¿Sí? No, se cerró. Dejó de presentar. No, se ve con toda la escrita. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, gracias. Y bueno, en ese escenario así, un poquito, digamos, temeroso de muchos problemas, digamos, del microorganismo, claramente tenemos que imparar a aprender cómo a gestionar este riesgo. El riesgo de la contaminación. La contaminación, digamos, no es solo de parte de los microorganismos, pero también hay otros peligros que son a punto otro riesgo. El riesgo químico,
riesgo químico y también, bueno, claramente el riesgo microbiológico. Eso, digamos, el riesgo es algo que todos los días nos vamos a enfrentar, digamos, de cuando salimos de casa no sabemos si nos va a pasar algo. También cuando podemos cruzar la calle puede ser que pasa algo porque alguien no respeta digamos, no respeta a nosotros, nos puede atropellar con el carro, con la moto, lo que sea. Eso es, digamos, algo muy importante, digamos, de gestionar. Hay técnica también, hay normas también que hablan sobre la gestión de riesgo. Digamos, en ese ámbito es muy importante hacer ese tipo de análisis per cada organización. Pero bueno, hay una diferencia fundamental, digamos, entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Un peligro es algo que tiene el potencial de causar un daño. Por ejemplo, un tiburón en el mar es un peligro, pero claramente nosotros no podemos, nosotros queremos ir al mar y asumimos ese tipo de peligro. Pero también, digamos, el riesgo es la probabilidad que ese peligro te puede causar un daño. Claramente, nosotros vamos al mar y no todos los días que vamos al mar podemos estar atacados de un tiburón, pero eso tiene una probabilidad, eso puede ocurrir. Y claro, hay zonas no sé, por ejemplo, en Australia hay mucha más probabilidad que no aquí de ser atacado de un tiburón cuando uno va en el mar. Bueno, hablando un poquito de la parte de bioseguridad, que es las bioseguridad, es apunto el conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, bueno, en el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atente a la salud y la seguridad de los trabajadores. Como apunto se puede reducir esa probabilidad de ese riesgo biológico. Apunto, hay normas, apunto, proveniendo los riesgos y utilizando, apunto, mecanismos que son el equipo de protección personal, como los tapabocas, los guantes, las gafas, que nos puedan ayudar a prevenir ese tipo de riesgo. Bueno, la parte hablando un poquito de la normatividad aquí en Colombia, digamos, toda esa parte de normatividad la pueden conseguir en la página del Ministerio de Salud. Hay toda una parte relativa al coronavirus COVID-19, donde pueden encontrar la normatividad y los documentos técnicos. Hoy vamos a hablar un poquito rápidamente de la resolución 666 del 2020, que son los protocolos generales de bioseguridad. Hay también otra página, bueno, me enteré esta mañana en otra conferencia del Ministerio de Turismo, que se llama Colombia Sigue Adelante, apunto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde hay, en la parte de arriba pueden encontrar todos los protocolos, no solo los generales, pero también los específicos. Ahora vamos a ver qué significa protocolo general y protocolo específico. Bueno, hay una resolución que apunta a la 748, que puede ser que le interesa a ustedes que son como ingenieros de químico e ingenieros de alimentos, la mayoría, que apunto habla de los protocolos específicos en industria manufacturera para elaboración de alimentos y bebidas, industria petroquímica, industria química y relacionados. También importante hablar un poquito de dos aplicaciones tecnológicas, una es a nivel nacional, por una app, y la otra es una aplicación, digamos, más a nivel de ciudad, de Cartagena. Todos esos medios tecnológicos también pueden ser una ayuda para la prevención del riesgo de contagio de ese virus. Vamos a hablar un poquito más en detalle de la resolución esa 666 del 2020. Digamos, esa resolución tiene
5 objetivos generales. Bueno, digamos que está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID. Son de obligatorio cumplimiento para todos y claramente los gobernadores y alcaldes están sujetos a esos protocolos. El único, digamos, ministerio que puede emanar ese tipo de protocolo es el Ministerio de Salud y Protección Social. Todos los protocolos que se hacen, sean el general y los específicos en particular, todo tiene que ser aprobado del Ministerio de Salud para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública. Pero la vigilancia del cumplimiento de esta obligación está a cargo de las autoridades distritales y municipales. Bueno, en ese caso, por Cartagena, claramente el DADIS o la Secretaría de Salud tiene que aprobar los protocolos específicos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el protocolo general y el protocolo específico? El protocolo general son, appunto, normas generales que valen para todos los sectores productivos. Y actividades sociales también, y también sectores de la administración pública. Y deben ser empleados de manera obligatoria. Appunto, todos los empleadores públicos y privados lo tienen que aplicar, también los contratantes públicos y privados, entre otros. Y los protocolos específicos son emanados por sector, digamos, económico. Por ejemplo, no sé, los primeros que reabrieron, appunto, fue la industria de la construcción, manufactura, bueno, transporte, luego de asear, la parte del sector de la agrícola, de la parte pecuaria también tiene su protocolos específico. Pero ahora hay también muchos otros sectores, como vimos antes, también la parte de la industria de alimentos e industria química. Y esos protocolos son complementarios, digamos, al protocolo general. Digamos, para hacer un cumplimiento total, toca aplicar el protocolo general más el protocolo específico per cada sector económico, actividad económica. Bueno, los contenidos brevemente del protocolo general hay contenidos más general, por ejemplo, nos dicen cómo tenemos que lavarnos las manos, qué tipo de insumos tenemos que tener en la empresa para hacer un correcto lavado de manos, cómo se manejan, por ejemplo, el tapaboca, pero en general todos los equipos de protección personal. El distanciamiento físico también es una recomendación general, que eso tiene que estar siempre de más de 2 metros entre una persona y las otras. También nos va a decir qué tipo de elementos de protección personal tengo que utilizar. Hay indicaciones sobre cómo hacer la limpieza y la desinfección de todos los equipos. Sobre todo la parte de los equipos de uso habitual, no sé, appunto la superficie o equipos de uso frecuente, no sé, como el celular, el computador y otras superficies, no sé, superficie de la cocina, que son usadas mucho, cómo se tiene que manejar si hay casos positivos en la empresa, appunto toda la parte también de la desinfección y limpieza del establecimiento, espacio de trabajo, cómo se tiene que manipular los insumos y los productos, también la parte de manejo de residuos muy importante, eso para un tema, digamos, ambiental, de sostenibilidad, pero también, digamos, hay un tema como de fuente de contaminación muy importante. Nos dice también cómo tenemos que hacer el trabajo en la casa, si es teletrabajo o appunto trabajo presencial, toda una parte de monitoreo, manejo de situaciones de riesgo y prevención de contagio, cómo tenemos que organizarnos laboralmente,
claramente toda la organización laboral tiene que estar un poquito diferente de lo que lo se hacía antes, porque claramente para mantener un distanciamiento social tenemos que hacer grupos más pequeños de trabajo. Como esos trabajadores tienen que interagir entre ellos y con otras personas que son externas a la empresa, no sé, clientes o proveedores. Hay, claro, toda una parte de medidas locativas que la empresa tiene que implementar. Y también, bueno, un poquito lo que recordaba Fabián, es importante también toda la parte del desplazamiento desde hacia el lugar de trabajo, porque eso sí puede ser una fuente muy grande de contaminación y de contagio de las personas. La parte de comunicación también es muy importante y bueno, la parte fundamental, claro, en ese caso es la capacitación, sea de los operadores. Eso, claro, es una decisión que tiene que tomar claramente el jefe de la empresa, el líder de la empresa, porque eso es un compromiso de todos, ¿no? Y bueno, hay, en la resolución hay responsabilidades, digamos, de parte del empleador, que bueno, principalmente, claramente la de proteger a los trabajadores, mitigar, controlar y realizar un manejo adecuado, appunto, prevenir el riesgo de contagio. Para la parte de los empleadores, hay, appunto, tiene que dotar de elementos de protección personal a sus trabajadores. No tiene que ser el trabajador mismo que tenga que comprar las mascarillas o los guantes. Es importante, appunto, capacitar a trabajadores y contratistas, organizar el trabajo con flexibilidad de turnos y horarios. Muy importante, claro, implementar el teletrabajo lo más que se pueda. Es muy importante, fundamental, reportar los casos sospechosos confirmados en el menor tiempo posible. Y bueno, promover el uso a punto de la aplicación tecnológica Corona App. Pero también los trabajadores tienen, digamos, su responsabilidad a punto, que son los de cumplir con los protocolos de bioseguridad, a punto de reportar casos de contagio en trabajo o en familia, adoptar las medidas de cuidado de su salud, reportar su estado de salud, a punto siempre con las Corona App, y eso claramente se tiene que implementar, sea para empleadores públicos y sector privados. Bueno, digamos, hay algunos tipos de consecuencias también muy grave, porque, por ejemplo, puede ser de tipo penal también, con reclusión hasta 4 o 8 años, digamos, si uno no, porque es una violación de la medida sanitaria. Entonces, digamos, la persona o la empresa que no van a implementar esos protocolos de bioseguridad están sujetos a todo eso, digamos, tipo de consecuencia, que appunto puede ser de carácter penal, pero también hay de carácter laboral, hay de carácter policivo y también de carácter de salud. De eso, digamos, yo me enteré appunto en el webinar de esa mañana, porque eso normalmente no está indicado en los protocolos, ni en el general, ni en los específicos, pero claro, eso es una parte muy importante, porque claramente eso va a ser, digamos, la parte, porque la gente tiene que implementar eso. Eso no es que es algo que la gente se está inventando ahora, eso es algo real que está pasando en todo el mundo y tenemos que cuidarnos entre todos. Bueno, con eso yo, digamos, terminé. Aquí están los contactos, los correos de todos nosotros 4 y bueno, si tienes preguntas para todos, estamos aquí dispuestos a contestar. Muy bien, ¿preguntas?
pueden hacernos preguntas acerca de esta presentación o de temas alrededor de esta presentación, si ustedes así lo desean. Otras inquietudes que han surgido a raíz de esto que estamos presentando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor decano. Adelante. Primero que todo, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, muy importante para la comunidad académica y para todo el mundo, porque es importante que todos sepamos cómo se está manejando la situación, cómo se está llevando la situación. Y esto es un problema que nos está afectando a todos y es importante que todos sepamos qué es lo que está sucediendo. Lo que se están haciendo es un trabajo muy didáctico, muy operativo para que los estudiantes, para los profesores, toda la comunidad se entere, sepa qué debemos hacer en un caso dado. Y no era una pregunta, era como darle las gracias a ustedes por ese gran trabajo que están haciendo. Felicitarlos a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, muy amable. La verdad, la intención de esa charla es eso, es precisamente difundir un poco de información que sea clara y no pues la que muchas veces fluye únicamente a través de redes sociales, que a veces es información muy errada. Lo importante de eso pues es dar una información que sea concisa, que sea veraz y sobre todo que sirva a la comunidad educativa para entender, digamos, esta realidad que estamos afrontando y los retos que tenemos precisamente en temas de bioseguridad. Importante. Profesora Claudia. Sí, Miguel, adelante. Gracias, Marta. ¿Me escucha bien? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, profesora Marta o Claudia o Marco también, nosotros como Facultad de Ingeniería, ¿qué tan, ya siendo nuestra piedra de Bolívar, que ustedes conocen ya bastante bien, cuál sería el reto tanto para profesores como para las mismas directivas de la facultad en la implementación de estos protocolos de bioseguridad dentro de nuestro campus de Piedra de Bolívar? ¿Cuáles serían las limitantes o sus retos que deberíamos afrontar para minimizar los riesgos pues, en una posible regreso a la presencialidad? Gracias, Marta. Bueno, gracias, Miguel. Yo voy a contribuir con un poco, igual el reto es para todos, así como tú tienes la inquietud, ¿cierto? Como docente del programa de Ingeniería Química, pues todos la tenemos en este momento. Creo que lo más importante, y digamos la idea de este seminario que nos surgió a nosotros, esto es solamente una parte y ahorita les enviamos a través del chat un formulario de encuesta que les gustaría, pues, digamos, evaluar de aquí en adelante. Digamos que obviamente lo primero, la concientización, o sea, el COVID llegó para cambiarnos la vida, es un cambio de paradigma, entonces no va a haber una normalidad como todos hemos pensado, no vamos a volver a regresar a hacer las cosas como las hacíamos antes de la pandemia, es una consecuencia natural. Obviamente que cualquier cambio, ¿cierto?, de fondo, sobre todo en nuestro comportamiento social, que es lo más importante acá, al inicio hay obviamente una resistencia, pero si nos hemos dado cuenta, pues con el tiempo, pues vamos a tener, pues digamos que una conciencia mucho mayor. De hecho, pues digamos, ahorita estamos en nuestras casas y de pronto ahora tenemos un poco de miedo de salir. Sin embargo, pues al regresar a Piedra, ¿cierto? Con todo lo que esto implica, pues tenemos que ser muy conscientes de, por ejemplo, con quién estamos viviendo en la casa. Por ejemplo, si yo vivo con mi abuela o si vivo con mi hermana o si yo misma estoy embarazada, yo tengo que ser consciente, ¿cierto? Y informar a mis profesores, a mis compañeros, que no podría asistir, por ejemplo, a una actividad presencial debido a que estoy, por ejemplo, o viviendo con una población de riesgo
o yo mismo estoy dentro de una población de riesgo. Entonces, pues digamos que esta charla fue introductoria, pero después tenemos que identificar cuáles son esas personas que tenemos más o menores riesgos, pues lo primero, para ser conscientes de efectivamente, mire, yo no puedo ir en este momento porque vivo con tal persona, en el medio de transporte vengo de tal manera, y pues eso tiene que ser algo digamos que nos tiene que cambiar. La otra cosa que también cambia y que a veces nos ha costado mucho es la planeación. Entonces nosotros yo les comentaba a los muchachos en la clase hoy precisamente de diseño de reactores, que en la parte práctica nosotros éramos muy olímpicos, ¿cierto? Los estudiantes, por ejemplo, llegan sin el preinforme a la mano, con los cálculos por allá que quién sabe quién los hizo, y bueno, que los hizo fulanito y el fulanito no ha llegado. Pero en este momento, por ejemplo, el cambio tiene que ser de mentalidad. Yo ya tengo que haber preparado previamente mis preinformes, mis prácticas, para poder simplemente llegar al laboratorio a, digamos, organizadamente saber qué materiales voy a utilizar, qué datos voy a tomar y asimismo hacerlo de una manera, pues, juiciosa, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta pues que entre más tiempo esté allí con un montón de compañeros yéndome en un Transcaribe, en una buseta o en una moto que esté llena, pues voy a estar en riesgo. Entonces, lo primero es ser conscientes, lo segundo a mi modo de ver es el cambio de mentalidad que tiene que ser planeación. Lo tercero es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto que es ir a la peluquería, ¿cierto? Que sobre todo ahorita los hombres están sufriendo bastante. Antes yo salía a la universidad, voy a pasar a la peluquería a ver si me atienden. En este momento, seguramente la manera de ir a ese tipo de sitios va a ser solamente con una cita, ¿cierto? Si el peluquero o la peluquera me dice que está libre, yo puedo pasar a la hora que ella me dijo. ¿Por qué? Porque ella no puede sobresaturar el sitio con las personas, con un número de personas mayor. Entonces, el ser conscientes de que nuestro modo de actuar en la vida diaria tiene que cambiar, creo que es lo más importante en este momento. No sé si alguien más quiere de pronto hablar algo. Bueno, yo complemento algo allí acerca de lo que dice Marta, también estoy de acuerdo con lo que ella menciona, efectivamente nuestro principal reto realmente es el cambio de mentalidad, de entender que nos enfrentamos a un nuevo mundo con unas nuevas situaciones, que pues tenemos ahora presente este virus en el entorno y que tenemos que pues asumir una serie de comportamientos que nos permitan, digamos, protegernos y proteger a los demás. En cuanto a los retos, digamos, también que debemos enfrentar, pues está todo un tema de adecuación de infraestructura, porque ahora tenemos que tener, por ejemplo, en el campus, mayores puntos para disponibilidad para lavado de manos, puntos donde se tenga disponible jabón, el que todos usemos, por ejemplo, el tapabocas, el adecuar los espacios o definir, digamos, en los espacios, en los salones, cuántas personas realmente pueden estar allí reunidas y que se mantenga ese distanciamiento social. Bueno, hay muchísimos retos, estoy solamente mencionando algunas cosas, entender, digamos, las situaciones, digamos, que nos pueden presentar un riesgo y digamos, comportarnos también de acuerdo a eso, o sea, entender mucho que si volvemos a una normalidad, de pronto el tema de estar reunidos y digamos como esa interacción tan común que teníamos antes, pues que no la podemos hacer porque precisamente implica un riesgo, digamos, y que ese riesgo no solamente es para nosotros, sino para las demás personas y sobre todo para las personas con las que yo vivo, que pues podemos vivir con personas que son adultos mayores o que pueden tener algún tipo de comorbilidad, de enfermedades que los puedan poner en riesgo. Entonces, no es solamente ahora por nosotros, sino también por las personas de nuestra familia y en general por las personas a nuestro alrededor. Para mencionar otro riesgo o reto más bien de lo que preguntaba Miguel ahora, también, por ejemplo, a mí el reto más grande me parece el sistema de aire acondicionado. Ese para mí es uno de los mayores retos, ya que en todos los protocolos nacionales e internacionales se menciona evitar el uso de aires acondicionados. Sin embargo, sabemos que acá en nuestra ciudad pues hace mucho calor, hay días que el calor, digamos, para dar una clase es bastante, digamos, alto o la gente que está en la oficina pues todo el día. Así que es necesario, digamos, que revisar el tema de los aires acondicionados, dado que la mayor parte de nuestros aires pues recirculan el aire como tal.
y básicamente en este caso pues tendríamos que evitar el uso de ese tipo de aires acondicionados implementando otros equipos que seguramente van a ser mucho más costosos. Entonces eso también implicaría pues unas inversiones y una planeación de las inversiones donde deberíamos usar este tipo de sistemas de aire. Disculpe, tengo una consulta. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, adelante. Ok, mucho gusto, muchas gracias por la charla. Ingresé un poco tarde, entonces no sé si de pronto lo que vaya a consultar ya lo hayan tocado, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna información de cómo será el retorno a los, por ejemplo, los grupos de investigación, a los miembros. Tengo entendido que van a dar prioridad para regresar a hacer ciertas actividades, pero aún creo que no están establecidos los protocolos completos. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, estamos en una zona donde es un sótano, puesto que decir que vamos a tener una ventilación va a ser algo que imposible. Ahí tenemos solamente aire acondicionado. Entonces, no sé de qué manera la universidad irá a abordar también ese tema, porque el teletrabajo en un grupo de investigación no lo podemos tener. Tenemos muchas muestras y muchos procesos que hacer de manera presencial. Entonces, quisiera saber cómo están abordando el protocolo, o sea, en general por facultad, ¿están integrando un solo protocolo o cuándo creen que podemos regresar de una manera, por decirlo así, segura al laboratorio? ¿Cuándo está establecido, lo ha establecido la universidad? Buenas tardes, Lucelis. Te habla Miguel Ángel, decano de Ingeniería, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, nosotros hemos hecho reuniones con los directores de programas. Inicialmente se están haciendo unos protocolos y ya lo estamos compilando. Todos los programas tienen sus protocolos de acuerdo a sus laboratorios. Inicialmente deben entrar los laboratorios, pero tampoco van a entrar todo el mundo. Eso es escalonado. Y también eso depende de muchas variables. Una de las variables es de acuerdo a las políticas a nivel central, a nivel presidencial, la política a nivel de la gobernación y la política a nivel de la alcaldía. ¿Sí? De acuerdo a cómo se van manejando esas políticas, nosotros vamos dándole seguimiento también a nuestro plan. Nosotros hicimos un plan, ya lo presentamos, un borrador de plan, porque eso no, de protocolos, porque nosotros lo hicimos, lo que nosotros creemos que debe ser personas que conocen de la facultad, pero se lo dispusimos a Vicerrectoría Administrativa para que ellos avalaran, revisaran, analizaran si ese es el plan que nosotros necesitamos. O sea que eso debe pasar por unos expertos para que después digan, bueno, listo. La segunda parte es la parte de muchas cosas que son costosas, que hay que ir implementando también. También hay que hacer un estudio a nivel de los estudiantes y a nivel de los profesores. Todos los estudiantes no pueden venir, todos los profesores tampoco pueden ir. Hay profesores que somos hipertensos, hay profesores que tienen cáncer, hay estudiantes que tienen cáncer, diferentes enfermedades. Esa gente no puede venir, es de alto riesgo. Hay personas, como dijo ahorita la doctora Marta, que viven con familiares de cierta edad, con personas embarazadas, tampoco pueden venir. Entonces, todo eso depende de esas variables. La idea es ir entrando laboratorios, la parte de investigación, y después miramos a ver cómo se va manejando la situación y van entrando la gente, los estudiantes a sus actividades normales. Pero eso no, como yo le digo, eso tiene muchas variables. O sea, nosotros no podemos decir, vamos a entrar hoy ni mañana. Eso no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque los protocolos, nosotros se los enviamos a Vicerrectoría Administrativa, ellos deben, los expertos de la universidad deben revisar y avalar esto, a ver si lo que nosotros estamos diciendo es real, que si es lo que se necesita, si hay que implementar muchas cosas, hay que implementar la parte, todo el mundo debe andar con su tapaboca, sitios para lavarse las manos, el gel, distribuirlo en diferentes lugares, al entrar a los laboratorios, al entrar a las oficinas, en todas las partes. Entonces, todas esas cosas hay que implementarlas. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana, porque eso es costoso. Primero. Y segundo, hay muchas cosas, o sea, acuérdense que la universidad en este momento no está recibiendo dinero. O sea, no hay matrícula, no hay
inscripciones. Las inscripciones nos tocó correrlas porque hasta la semana pasada, hasta el 2 de junio, había alrededor de 3.000 y pico estudiantes inscritos para los que se van a hacer examen de admisión. Imagínate que en otros tiempos ya es para que hubieran 12.000 estudiantes. Esa plata no la está recibiendo la universidad en este momento. Entonces, pero sí se está evaluando, se está revisando todas las maneras de ir entrando paulatinamente y escalonadamente. ¿Viste, Lucelis? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, yo lo preguntaba porque de hecho acá a través del doctorado en toxicología ambiental y del grupo de química ambiental, yo particularmente trabajé con el profesor Olivero en un borrador de un protocolo para regresar a retomar las actividades. Ese protocolo se lo mandamos a la decanatura de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y creo que lo estaban compartiendo con las demás facultades, pero hasta ahí supe, entonces no sabía ciencia cierta en qué había quedado el protocolo. No, ya todos los protocolos de las facultades están en manos de Vicerrectoría Administrativa. Okay, perfecto, sí, muy bien. No, está buena bueno, pues. Quiero complementar algo allí a la información que mencionó el señor decano. Bueno, acerca de todo este tema de las variables que él menciona, efectivamente, o sea, tenemos muchos factores allí, entre esos está el tema de cómo evoluciona toda esta pandemia acá en Cartagena y qué pasa con el número de casos y el número de fallecimientos. Entonces, esa información o esa evolución, digamos, es algo que es todavía muy impredecible y que también limita, digamos, lo que va a pasar de poder entrar a funcionar nuevamente, porque obviamente si seguimos teniendo o siguen aumentando marcadamente los casos, pues eso va a dificultar mucho y pone en riesgo, digamos, el desplazamiento de todos nosotros hacia la universidad. Entonces, son digamos, ese tipo de detalles que es muy importante tener en cuenta, que desafortunadamente aún son muy impredecibles, porque como vemos de este virus, pues es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Entonces, eso también afecta. Y bueno, también en cuanto a los protocolos de bioseguridad, también quiero mencionar que la Universidad Nacional estableció unos protocolos de todo el manejo y todo un plan de manejo, y que esa información pues nos ha llegado también a los que somos egresados. Marta de hecho también la había compartido, y esa información está también allí disponible para que nosotros como comunidad académica también la podamos tener en cuenta en la elaboración o en la mejora de nuestros protocolos. Bueno, yo voy a leer por acá una pregunta que nos está haciendo Fabio Mendoza, que dice, ¿cómo creen que sea el escenario a nivel laboral para los estudiantes recién graduados? Entonces, pues no sé quién quiere complementar, de pronto Fabián o de pronto Claudia. ¿Cómo vemos el escenario para los recién graduados? Bueno, yo podría mencionar allí, es un escenario, digamos, de crisis, porque todos estamos en un momento de crisis, y no solo somos nosotros, sino es todo el mundo, pero también así las crisis también significan oportunidades, y yo creo que también hay un espacio allí de oportunidad. Pienso que temas como el teletrabajo igual va a continuar funcionando, y pienso que es un momento en que también hay oportunidades para los recién graduados. Es un momento también de reinventarse, de pensar, digamos, en cómo afrontamos las situaciones, cómo afrontamos el mundo laboral. El teletrabajo igual ya es una realidad pues que en muchos países se está viviendo, y es una forma de trabajar que también cada vez más se va dando, porque hay que interactuar con personas en otros lugares. Pues ahora también pienso que también se va a volver un espacio de interacción, ese tema del teletrabajo. Así que, aunque es un escenario de crisis, pienso que también es un escenario de oportunidad, de reinventarnos y de ver entonces cómo podemos, digamos, aportar como profesionales pues en esta situación, o qué temas, o igual también considerar que el teletrabajo será una opción que se va a presentar. Sí, para completar un poquito lo que dice Claudia, creo que, claro, el cambio siempre es algo complicado, complejo en todo su aspecto, pero claro, tenemos que llegar a ese cambio capacitado para asumir ese cambio. Al final, entonces, digamos, lo que toca hacer ahora es como informarse más, estudiar más en toda esa parte de bioseguridad, y cómo podemos de nuestro conocimiento aportar algo para tomar medidas a ese problema que nos está presentándose ahora.
Exacto, y en el caso de los retos, por ejemplo, los retos que tenemos, por ejemplo, ya las industrias, seguramente van a venir retos como son, si hay estudiantes de ingeniería de sistemas, por ejemplo, lo de manejo de realidad aumentada, ¿cierto? Porque pues digamos que se va a preferir que la capacitación de un ingeniero nuevo, un operador nuevo, sea en su casa, utilizando herramientas como esas, para que en el momento que vaya efectivamente a la empresa, pues ya prácticamente que solamente le quede la parte de ejecución, pero que ya su capacitación haya sido, digamos, fuera de la empresa. Entonces los retos son bastantes y, digamos, de aprendizajes, pero seguramente que los escenarios de trabajo, como mencionaban antes, pues seguramente que van a cambiar. Entonces hay que tener la mentalidad abierta, sobre todo los recién egresados, que son mucho más jóvenes que nosotros, y adaptarse a los cambios que son los que estamos viviendo en este momento. Entonces solamente quienes se adapten a los cambios pues van a ser aquellos que puedan aprovechar las oportunidades. Sí, para complementar allí lo que ya mencionó Marco y que mencionó Marta, la misma implementación de los protocolos de bioseguridad que estaba mencionando Marco en su parte es una oportunidad para los futuros profesionales, porque eso se va a volver una necesidad de todas las empresas. Como vimos, esta reglamentación va a aplicar para empresas de la industria química, de la industria de alimentos. En realidad, todo el sector productivo en general va a requerir de la implementación de estos protocolos de bioseguridad, que pues, se van a volver muy importantes de aquí en adelante, y yo considero que eso efectivamente es una oportunidad laboral en la que pueden, digamos, incursionar los nuevos ingenieros o los nuevos profesionales. No sé si haya más inquietudes o alguien quiera hacer algún comentario pues acerca de lo que hemos tratado acá, alguna sugerencia. Ya también Marta envió a través del chat la encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien y nos dejen saber pues qué les pareció esta charla y bueno, hay ya unos posibles temas para futuras charlas que también nos gustaría ver, digamos, de cuáles son de su interés. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Bueno, parece que no hay más comentarios ni preguntas, entonces pues yo creo que les agradecemos a todos, al señor decano también por estar presente y colaborar también en la parte de la respuesta institucional ante estos nuevos retos. Pues a todos los asistentes, a sus preguntas, muchas gracias para todos y bueno, pues a cuidarnos y a continuar también capacitándonos en este tema. Entonces esperamos sus comentarios para que puedan, digamos, planearse nuevas charlas y pues, digamos, las estaremos obviamente desarrollando también por este mismo medio. Entonces, muchas gracias para todos. Muchas gracias.